Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Estamos en nuestra segunda lección, nuestra segunda clase sobre dinámicas del cambio. Como el pastor Esaú nos enseñó, es un proceso más que nada de consejería en la santificación y eso nos debe de alegrar supremamente. Vamos a comenzar este tiempo en oración. Pastor Juan, por favor, si fuera tan amable, si nos ayuda con la oración y luego el pastor Esaú continúa con la clase. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra, Señor, y este tema tan importante que sé que ha estado impactando nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, guíe nuestra mente, nuestro corazón, guíe al profesor hoy. Danos sabiduría, Señor, para comprender tu enseñanza, tu doctrina, y danos la gracia, Señor, para aplicar todo esto que estamos aprendiendo a nuestras vidas, Señor. Danos la humildad que necesitamos para reconocer, Señor, nuestro error y nuestro pecado siempre y querer ser transformados, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu amor, Señor, y ser mejores instrumentos para tu iglesia, Señor. Bendecimos este tiempo y pedimos que seas tú, Señor, trayendo sabiduría y paz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, buenas noches, buenas tardes desde México. Vamos a tener hoy la sesión número 2 que habla sobre las motivaciones humanas. Usted tiene ya acceso a su manual. La primera sección habla de las 8 preguntas, la segunda sección habla de las motivaciones humanas. Y yo voy a hablar en términos generales del asunto. Cuando usted lea el artículo de David Paulison, que es el que continúa en su manual, en base a ese artículo hay 10 preguntas en la plataforma que tiene que contestar y hay un foro que tiene que contestar, ¿ok? Entonces, pero básicamente lo que vamos a hablar hoy es cómo descubrir los ídolos de nuestro corazón y eso nos ayudará a tener una perspectiva mucho más clara de cómo lidiamos con este asunto. Es una radiografía de nuestro corazón. El doctor Paulison, en este artículo sobre las motivaciones humanas, nos va a dar una serie de consejos bíblicos para resolver los motivos invisibles que dirigen nuestro comportamiento visible. Esto es importante. Nuestro comportamiento visible generalmente responde a una serie de motivaciones que no pueden verse, que están ocultas en el corazón. Lo explicábamos un poquito la semana pasada cuando le citaba este libro de Keller. Tiene un libro que se llama Dioses falsos o dioses que mienten, donde él explica que hay ídolos visibles e ídolos invisibles. De esto va a hablar Paulison para tratar de entrar al meollo del asunto. El artículo está dividido en dos partes. La segunda parte tiene una serie de preguntas con respuestas muy interesantes que les invito a leer con cuidado. La pregunta es, las preguntas que vamos a tratar de contestar es, ¿cuál es la razón por la que hago lo que yo hago? ¿Qué hay atrás de lo que estoy haciendo, de mi comportamiento? Y entonces, el ejemplo de la lancha que el doctor Paulison lo va a presentar magistralmente en el artículo, pero aquí lo presento yo gráficamente. Usted puede ver una lancha, pero usted no puede ver toda la lancha. Usted solo puede ver lo que está a flote en la lancha. ¿Ok? Pero lo que está abajo de la lancha, abajo de la línea de flotación, tiene que ver con los motivos y las creencias. Obviamente, abajo del nivel de flotación tenemos el motor, el timón, es decir, la intención oculta que permite que la lancha vaya hacia donde vaya. La lancha se puede dirigir a una playa, se puede dirigir a una isla, se puede manejar a alta velocidad, pero yo solo puedo ver lo que está arriba de la línea de flotación. Yo no puedo ver lo que está abajo de la línea de flotación. Lo que vamos a aprender en esta clase en particular es saber lo que está abajo de la línea de flotación, poniendo el ejemplo o la ilustración o la metáfora de la lancha.
Y esto es importante porque nosotros tenemos que aprender a trabajar con esto. Para entender verdaderamente por qué la lancha acelera o se detiene, debes mirar abajo de la línea de flotación. La Biblia exige examinar tanto el resultado visible, el comportamiento, como el resultado o el motor o lo invisible, los motivos. Estas dos cosas son esenciales. Lo que puedo ver, mi comportamiento, lo que no puedo ver, los motivos. Esos motivos generalmente son un ídolo en mi corazón. Son algo que yo, por la razón por la que yo hago lo que hago, por la que mi conducta, lo que amo, lo que deseo, con lo que me comprometo. Y este esquemita nos va a ayudar a entender el conflicto de los dos tronos. Una cosa es el Dios que yo profeso y otra cosa es el Dios funcional, el que realmente gobierna mi corazón. El Dios profesado es lo que yo digo y el Dios funcional es lo que yo vivo, lo que realmente pasa en mi corazón. Ahora, esto es importante porque Calvino, en la institución de la religión cristiana, él dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Ok? Esto es importante porque cuando hablamos la semana pasada un poquito del proceso de santificación y les expliqué el orden salutis, usted es cristiano, usted está en un proceso de santidad progresiva y aún así, aunque es cristiano, de pronto tiene esta lucha de los tronos, es decir, entre lo que usted está profesando y lo que usted está viviendo. ¿Cuál es el estatus del Dios profesado? Él es creador, Él es soberano, Él nos ha amado, nos revela su voluntad a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el estatus del Dios funcional? Es el dinero, la aprobación, el control, la evasión. Por ejemplo, es una pareja donde ella le fue infiel a él y luego ella le confesó y entonces trabajaron y restauraron su matrimonio. Pero después de unos 8 o 10 meses, él es inquisidor, él está enojado constantemente con ella, él trata de controlarla y entonces ella se siente intimidada porque sí, él perdonó el pasado, él perdonó la infidelidad, pero él está tratando de controlar el futuro. Cuando hablamos, lo van a leer en la lectura, él está tratando de que ella no lo vuelva a hacer, que ella le dé una garantía de que no va a volver a pasar jamás. Y eso es algo que pues ella puede prometer todo lo que quiera, pero es algo que no se puede prometer en esta vida porque vivimos en un mundo caído. O sea, nadie te puede prometer que no va a volver a pecar en tu contra. Pero vean el asunto. El Dios profesado es aquel a quien Él le brinda perdón y le dice, yo perdono tu pasado, pero quiere controlar el futuro y el único que puede controlar el futuro también es Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios y en la obra de Dios en la vida de ella. Esto es importante porque nos muestra el contraste entre lo que profesamos y entre el Dios funcional que aún sigue teniendo control de nuestro corazón. Y entonces esto obviamente se lleva al terreno de la adoración. ¿Dónde es la adoración del Dios que profesamos? Pues el domingo en la iglesia, cantamos en la iglesia, ofrendamos en la iglesia, tomamos un tiempo, pero ¿dónde adoramos al Dios funcional? Él lo adoramos un martes por la tarde, ah, bajo un alto estrés, cuando estamos atorados. Aquí en Monterrey, una de las muchas avenidas principales de Monterrey se llama Gonzalitos. Cuando estás atorado en Gonzalitos a vuelta de rueda, no hay manera ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados. Ahí vas a vuelta de rueda en una avenida con un calor a 45 grados centígrados, con el asfalto que quema, con tu coche que que te falla el aire acondicionado y tienes que bajar los vidrios. Y en ese momento, ese Dios funcional es adorado y empiezas a pitar y a decir malas palabras y a enojarte y estás adorando a un Dios que gobierna tu corazón. ¿Cuál es el refugio del Dios que profesamos? Dios es mi roca en mis problemas. Eso dice la palabra. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Noten que el Dios que profesamos nos dice en su palabra que no es que yo lo tenga que sentir, no dice tu vara y tu callado me hacen sentir tu presencia. En ningún lugar de la Biblia dice que sentimos su presencia. Dice que su vara y su callado nos infunden aliento. ¿Dónde está el refugio del Dios funcional? La televisión, el trabajo excesivo, las compras, un arranque de ira, la forma en la que se manifiesta. Tus dioses funcionales entran en competencia directa con tu Dios profesado en el momento exacto de la crisis o la ansiedad, porque tu Dios va a tratar de competir con el Dios profesado. Ahora, esto es vital y es aquí donde todos los pastores deberían de tener un mentor o un amigo ministerial, un amigo hermano. Una de las cosas que nos pasa mucho en el ministerio es que tenemos compañeros de ministerio, personas con las que ministramos al lado, pero no le podemos contar intimidades porque las van a usar en nuestra contra o nos van a juzgar o nos van a criticar. Necesitan tener un amigo o un mentor con quien puedan conectar y hablar, porque en el momento de la crisis tal vez quieres golpear, gritar. Por ejemplo, puedes hacer algo que no parezca pecaminoso. Puedes ir al gimnasio y pasar 3 horas en el gimnasio. Y eso se llama vigorexia. Y también es un ídolo del corazón. También es una adicción. Entonces, a los ojos de nuestro mundo, no, hombre, el pastor está haciendo mucho ejercicio. Pero el punto es ese, o sea, a veces no es que estamos haciendo algo que técnicamente, visiblemente parezca mal, pero que está reflejando algo de nuestro corazón. Por eso es importante en la crisis tener con quien hablar. Obviamente hablamos con Dios. Los pastores sabemos que tenemos que hablar con Dios. Pero necesitamos una persona de carne y hueso que nos escuche, que no me juzgue, no me critique y no me señale. Que yo no pueda decir nada malo que cambie la manera en la que me trata. Porque recuerden, la regla no somos nosotros, la regla es Cristo. Pero esta lucha entre el Dios que profesamos y el Dios funcional siempre va a estar presente en nuestro corazón. Eso refleja y muestra los ídolos del corazón. La lectura en su libro los va a llevar a través de una serie de preguntas muy interesantes que te tienes que hacer a ti mismo, pero que le vas a hacer a tus aconsejados para ayudarlos a descubrir qué está gobernando su vida. Porque, por ejemplo, ser trabajador inicialmente no tiene de malo, es lo que esperamos que todos los hombres y las mujeres sean trabajadores, pero ser adicto al trabajo es un ídolo que refleja algo más profundo en el corazón. Y eso es algo con lo que tenemos que trabajar porque es algo que está gobernando nuestro corazón. Ahora, este esquema me parece muy interesante porque nos va a mostrar el engaño de la carne y esta dinámica entre las raíces y el fruto. Esto es importante. Un ídolo puede expresarse de muchas maneras. Yo puedo amar al dinero y expresarlo robando, teniendo ansiedad, haciendo un fraude, siendo egoísta. Hay muchas maneras en las que yo puedo adorar al ídolo de mi corazón, en este caso el amor al dinero. No es un patrón yo puedo ser infiel por amar al dinero. Yo puedo querer sufrir de aceptación por los demás por amar al dinero. Yo puedo mentir en mi declaración de impuestos y no pagarle mis impuestos al gobierno y cometer un fraude porque pienso que eso va a ser muy difícil que el gobierno me cache, pero jamás yo robaría un banco, que es lo mismo. O sea, el mismo ídolo puede expresarse de diversas maneras. Por eso es importante esta lección en su libro y todas las preguntas que están en su libro, porque le van a servir para ayudarse a sí mismo, porque recuerden que el trabajo final es un proyecto de autoconsejo, pero le van a ayudar a las personas que usted está ayudando, porque le va a permitir enseñarles esto. Y esto es importante. Tu ídolo puede ser algo que estás expresando de diversas maneras, a veces hasta que parecen piadosas. El otro extremo
es que un pecado visible como la inmoralidad sexual puede responder a ídolos diferentes o a diversos ídolos a la vez, con raíces diferentes. ¿Cómo qué? La venganza. Mi esposa me lo hizo, yo le voy a pagar con la misma moneda. Mi esposa no me atiende, me busco quien me atiende afuera. El miedo. El miedo a no ser aceptado o a no ser amado me hace ser inmoral sexualmente. El sentido de aprobación. Necesito que las demás personas me digan que me aman y por eso soy inmoral sexualmente. El estatus. O sea, todos esos son ídolos que pueden expresarse en el mismo pecado. Entonces, cuando yo veo inmoralidad sexual, no necesariamente es venganza, miedo, aprobación o estatus, pero tengo que averiguarlo. Y no necesariamente responden a una misma raíz. Esto es importante. Un mismo ídolo puede expresarse de diferentes maneras con diferentes pecados y un solo pecado puede tener ídolos diferentes para diferentes personas. Esto es bien importante que lo entiendan. La naturaleza pecaminosa es altamente creativa. Un solo ídolo puede producir múltiples pecados externos. A la inversa, un mismo pecado visible puede alimentarse de motivaciones completamente diferentes. Y esta es la razón por la que la consejería bíblica es radicalmente diferente y por lo que la consejería bíblica tiene un poder de transformador que no lo tiene ninguna otra opción terapéutica o de psicología. Usted va a encontrar en esta sección las preguntas de rayos X. Son bastantes preguntas, no las vamos a hacer todas aquí. Yo las resumí en estos 4 conceptos, pero usted va a encontrar en el libro todas las preguntas enumeradas del 1 al número que son bastantes preguntas, pero yo las resumí en 4 aspectos para ayudarnos a nosotros con la exposición. Algunas preguntas hablan de la lealtad, es decir, a quien amas, odias o intentas complacer compulsivamente. ¿De quién deseas aprobación? Lealtad, ¿dónde está tu lealtad? Y a veces tu lealtad, por ejemplo, los pastores generalmente tienen este problema. Los pastores somos leales a la iglesia local o a la denominación. Y los que tenemos más de 30 años de ministerio, podemos decirles, pues que la denominación te va a traicionar tarde o temprano. Este, y uno a veces ama la denominación y es un golpe durísimo cuando la denominación te traiciona. Yo era estudiante, yo tendría unos 25 años. Y yo servía con un pastor de 75 años que era uno de los pastores principales de nuestra denominación. Y él me dijo una vez, el presbiterio, Dios te perdona, pero el presbiterio no. Fue muy impactante para mí porque era un hombre muy consagrado, muy respetado. Yo vine a su servicio porque yo pastoreaba a una de sus hermanas en Tuxtla siendo estudiante y él me invitó a terminar el seminario en Monterrey y tenía un prestigio denominacional. Y estaban refiriéndose a un pastor, a un tercer pastor, que estaba buscando su ingreso al presbiterio, pero que en el pasado había tenido un conflicto con alguno de los líderes. Y entonces yo no entendía por qué no lo podían recibir, y él me dijo esto, el presbiterio, Dios te perdona, pero el presbiterio no. Y yo quedé impactado. Pero después de muchos años me ha tocado a mí vivir cosas, y eso es triste, porque no debería ser así, pero en la realidad pasa. Y entonces lo importante aquí es entender dónde está mi lealtad. Y a veces hay gente que le tiene lealtad a su equipo de fútbol. Come, duerme, viste, vive a través de su equipo de fútbol. Hay gente que le tiene lealtad a su empresa y cuando la empresa lo corre se le acabó el mundo. Hay gente que tiene como ídolo a su esposo o su esposa y cuando su esposo o su esposa lo traicionan se le acabó el universo. ¿Dónde está su lealtad? ¿Qué es lo que amas, odias? ¿Dónde está lo que más deseas? Y esto tiene que ver con lealtad. Obviamente nosotros vamos a enseñarles a las personas
a que Dios jamás te traicionará, a que Dios jamás te abandonará, a que Él siempre estará contigo. Nosotros mismos lo hemos experimentado. Pero usted sabe, a veces uno como pastor dice, yo tengo amigos y los cuento con los dedos de una mano. Y es triste, este, porque nosotros aconsejamos a todos, ministramos a todos, hablamos con todos y a veces no tenemos con quién hablar. Una de las cosas que yo espero que a raíz de esta clase usted busque un mentor, busque una persona con la que hablar. Necesita hablar aunque es de otra cosa. A veces solo hablamos esto también es muy común entre pastores, solo hablamos de trabajo. Hablemos de otra cosa. Entonces, ahora que viene el mundial es un buen pretexto para hablar de otra cosa. Un día, hace unos meses jugaron Colombia y México, y no me acuerdo si con el profesor, pero con algunos colombianos, estábamos hablando, y yo decía, sí, honestamente, Colombia tiene mejor equipo que México, o sea, eso tiene jugadores en equipos AAA en Europa, y nosotros, pues no, o sea, la gran mayoría de los jugadores son de nuestra liga local, y los que están en el extranjero, pues juegan ahí, a veces ni juegan, ¿verdad? Entonces, honestamente, no tenemos un mejor equipo que Colombia y obviamente nos metieron 4, ese día nos metieron 4. O sea, que hay que ser humildes, ¿verdad? Pero, pero usted y yo sabemos que un equipo de fútbol que entrena y que juega como un equipo puede ganarle a un equipo de estrellas. Eso puede pasar. Entonces, nosotros esperamos que pase eso con nuestra selección. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar de otras cosas, pero es importante que las cosas importantes las hablen, obviamente con Dios. Otras preguntas van a hablar de arquitectura mental. ¿Cuáles son tus fantasías instintivas? ¿Hasta dónde corre tu mente en la mañana? ¿Qué la obsesiona? Estas mentiras de arquitectura moral, hay varias preguntas ahí, le van a ayudar a encontrar hasta dónde va. Si lo piensas, podrías hacer. Recuerde, el engaño, el adulterio, la mentira, el fraude, empiezan aquí en la cabeza de la persona. Se ejecutarán después, pero empiezan aquí. ¿Hasta dónde lo llevas aquí? ¿Hasta dónde crees que seas capaz de llevarlo aquí? La búsqueda de refugio. ¿A dónde vas cuando estás bajo presión? ¿En qué o quién confías para obtener escape o consuelo? Mi papá no era pastor y él platicaba lo siguiente sobre esta parte de refugio. Mi papá platicaba que una vez tuvo una situación económica y requería un dinero y que él pensó, voy con el hermano José y el hermano José me va a prestar. Y entonces va con el hermano José y le cuenta todo lo que le pasó. Al final llega al punto de que ocupa el dinero. Y el hermano José le dijo, ay hermano, me agarraste en una situación difícil, no te puedo prestar. Y luego dice, pues ¿con quién voy? Ah, voy con el hermano Juan, él me va a prestar. Y va con el hermano Juan y le cuenta toda su historia. Y lo mismo, con 2 o 3 personas. Y él decía, hasta que doblé mis rodillas y se lo conté a Dios, porque no se lo había contado a Dios. Se lo conté al hermano José, se lo conté al hermano fulano, se lo conté al hermano Pengano, pero no se lo conté a Dios. A veces nos pasa incluso a nosotros como pastores, que vamos y le contamos todo a todo el mundo antes de contárselo a Dios. Obvio, es con Dios con quien debemos de contar, pero debemos de contar con un consejero, con un mentor, con un amigo, con un compañero, con un amigo que nos acompañe, que realmente nos acompañe, que no me juzgue, no me critique, no me señale, me acompañe. Somos pecadores, tenemos pensamientos y deseos pecaminosos y a veces convertimos deseos buenos en cosas malas. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos tener alguien porque la gente tiene que venir a confiar con nosotros. Fíjese, yo asumo que esto no pasa en sus iglesias, pero pasa en otras iglesias. Hay pastores a los que viene alguien de su iglesia y le cuenta algo, y luego el pastor lo saca el domingo a mediodía como ilustración de su sermón. La persona sabe que estás hablando de ella y tú estás contando la historia, tal vez no entras en detalles de quién es, pero ella sabe que estás hablando de ella. Jamás volverá a tenerte confianza esa persona, porque eso que hiciste se llama chisme y murmuración. Es la verdad, estás contando una verdad, pero no tienes permiso para contarla, te la contaron
en confidencialidad. Entonces, lo que la gente nos cuenta, nosotros deberíamos, no tendríamos que decirle, usted puede decirme lo que sea, todo lo que me digas es confidencial. No va a ser usado en tu contra. Yo le ofrezco confidencial a toda la gente que aconsejo, con excepción de los adolescentes y los niños. Cuando yo recibo adolescentes y los niños, les explico a los papás y les explico al adolescente. Todo lo que me cuentes es confidencial, a menos que tu integridad física, emocional o espiritual esté en riesgo. Si está en riesgo, yo la tengo que reportar a tus padres porque eres un menor de edad. Entonces, es importante en ese proceso que entendamos este asunto, porque es muy importante, este tercer asunto de las preguntas, la búsqueda de refugio. Él es nuestro refugio, Él es nuestro rescate. También hay preguntas sobre la definición del valor. ¿Qué te haría sentir verdaderamente rico, seguro o exitoso? ¿A qué crees que tienes derecho? A veces peleamos tanto nuestros derechos. Hoy tenemos una generación que llaman generación de cristal porque pelean tanto sus derechos y se les olvida que todos sus derechos están ligados o pegados a una obligación o a una responsabilidad. Pero les hemos enseñado tanto a esta generación sus derechos, pero no les hemos enseñado su responsabilidad. Entonces, hoy hay niños que pelean sus derechos, pero no levantan su cuarto, no doblan su ropa, no ponen su ropa en la ropa sucia, cosas como ese. Yo conozco gente, muchachos adultos, cristianos, que no hacen nada en su casa. Entonces, es importante entender estas 4 dimensiones. Son muchas preguntas. Usted va a ver todas las preguntas. Yo las resumí en estas 4 dimensiones. La lealtad, la arquitectura mental, el refugio y la definición de valor. En esta última parte, ¿qué es lo que me da valor? Hay gente que le da valor si su equipo gana el campeonato y que se siente sin identidad si su equipo no gana nada. A veces eso tiene que ver mucho con la gente. Y entonces, este es un buen ejemplo visual de la impuntualidad. Por ejemplo, hay una persona impuntual. ¿Cómo funciona el ídolo en su corazón? ¿Cuál es el fruto visible? Llega tarde constantemente y se disculpa con agitación externa. Es decir, oh, perdón, llegué tarde, lo lamento, pero siempre llega tarde. Eso es lo que vemos. El fruto visible, la acción. No puede, no puede cortar charlas o rechazar llamadas de otras personas. Cosas que vemos, o sea, contesta siempre el teléfono aunque esté ocupado con alguien. No puede cortar una charla porque pues, está preocupado. Cosas que vemos de una persona impuntual. ¿Cuál es el temor subyacente de esta persona? Tal vez esta persona tiene temor a que los demás se molesten o lo rechacen si corta la llamada o no contesta la llamada. ¿Cómo se llama el Dios funcional? Aprobación. Esta persona prefiere la aprobación humana y este Dios funcional usurpa el lugar que debería tener Cristo en su corazón. Este esquema lo pueden usar casi para cualquier cosa. Aquí lo estamos ejemplificando con la impuntualidad porque es algo que generalmente somos muy tildados, en general en América Latina, de que los latinos siempre llegamos tarde. Y eso es mentira. Yo trabajo con americanos y canadienses y con mucha gente en América Latina, y yo conozco mucho latino puntual, dedicado, disciplinado, y conozco mucho gringo impuntual. O sea, no tiene que ver con la cultura, pero es muy común de Estados Unidos y Europa para referirse a América Latina que en general somos impuntuales. Y es algo que como es tan común en nuestra cultura latina, generalmente no lo vemos como un pecado o no lo vemos como algo malo. Entonces es importante mostrarlo, pero pueden poner el pecado visible, lo que usted quiera. La mentira, entonces buscas el fruto visible, buscas las acciones, buscas el temor subyacente y descubrirás el ídolo del corazón de la persona. En la lectura hay una serie de preguntas que explican todas estas cosas de manera estructurada. Aquí yo lo estoy poniendo de manera visible. Y entonces desmitifiquemos el asunto de la carne. El autor va a hablar de la carne. Bíblicamente la carne no solo es el cuerpo físico,
Cuando la Biblia habla de la carne o de los frutos de la carne, está hablando de la vieja naturaleza operando como una fábrica interna de ídolos. La iniquidad se manifiesta en dos frentes igualmente destructivos. Se va a manifestar en los deseos de la mente, como cuáles: respeto, éxito, control, significado, autoestima, poder. Y se va a manifestar en los deseos del cuerpo, que eso vamos a hablar del corazón, ¿ok? ¿Cómo qué? Puede ser salud, comida, refugio, descanso, placer físico, ¿ok? Y esto es importante porque esto realmente me parece a mí que es vital en el proceso. Nada de esto es malo por sí solo, solo hasta el momento en que alguna de estas cosas gobierna nuestro corazón y toma el lugar que Cristo tendría que tomar. Por ejemplo, ¿está mal hacer ejercicio físico? No, al contrario, me parece es una cosa que nosotros mismos como pastores deberíamos de promover, que la gente haga ejercicio físico. La Biblia no dice que no hagas ejercicio físico. La Biblia dice, el ejercicio para poco es provechoso, porque va a hablar del ejercicio espiritual, pero no dice que es poco provechoso, pero no dice que no es nada provechoso. O sea, podríamos hacer ejercicio. No está diciendo que no hagamos ejercicio. Lo que está diciendo es que no debería de gobernar nuestro corazón. Y entonces, todas estas cosas son importantes porque muestran dónde está el problema, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, hagamos la ecuación del ídolo. ¿Cómo descubrimos el ídolo en el corazón de las personas? Como enseñó Juan Calvino, y citamos, lo malo de nuestro deseo no reside en lo que queremos. Piensa en algo que quiere. Ah, un mejor coche, que no haya tanto calor, que baje el precio de la gasolina, sería fantástico. Fíjense, por ejemplo, aquí en Monterrey nos acaban de poner enfrente de la casa un Costco. Un Costco es un centro comercial muy grande, es gringo, de mayoreo, de semi-mayoreo. Tienes que tener una membresía y entrar. Y el que nos pusieron aquí enfrente dicen que es el más grande de América Latina y tiene gasolinera. La gasolinera aquí enfrente cuesta 2 pesos menos que en cualquier gasolinera en Monterrey. Tienes que tener una membresía. Entonces ya sé que yo cuentas porque me puse a hacer cuentas. ¿Cuánto me cuesta llenar un tanque de gasolina? Promedio $50. Ah, ¿cuánto me ahorro por cada tanque de gasolina? Promedio $5. Si lleno el tanque 4 veces al mes, me estoy ahorrando $20 por mes. Por 12 meses, saco mi cuenta y sí me conviene la membresía. Y así hice yo mi cuenta. Este, entonces, ¿está mal que yo quiera ahorrarme 2 pesos por cada litro de gasolina? No, no está mal. Lo malo sería que yo vaya al Costco y compre todo lo que no necesito en mi casa y me endeude a 12 meses sin intereses porque está en oferta todo y todo está a 12 meses sin intereses. Eso sería un problema. Entonces, tenemos que ver cuál es el deseo de nuestro corazón. Y es importante porque el deseo de nuestro corazón no necesariamente es malo, puede ser legítimo. Por ejemplo, amo a mi mujer, amo a mi esposa o a mi esposo. Es un deseo legítimo. Si a eso le sumamos, ¿quién gobierna nuestro corazón? La posición soberana. Si este amar a mi prójimo se convierte en el centro de mi corazón y la razón por la que yo vivo y la razón por la que yo hago y toma el control del trono de mi corazón, el resultado es un hílodo destructivo, una presión, una asfixia, pecado, sospecha. Entonces es importante. ¿Dónde está el problema? El problema nunca es el objeto. Amar a mi prójimo, un coche nuevo, un mejor salario,
El problema nunca es el objeto. El problema es el lugar de control absoluto que le damos al objeto, es decir, al deseo. Si yo deseo, creo que lo platicamos la otra vez, o no sé si fue en esta clase, yo deseo hijos obedientes. ¿Está mal que yo desee hijos obedientes? No tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema? Que mis hijos o son obedientes y son un ejemplo, porque yo soy el profesor, o yo soy esto, yo soy otro, yo soy aquello, y lo pongo como el centro de mi corazón. Y se convierte en un hilo de mi corazón. Esto es importante que lo entiendan, porque esto les va a ayudar mucho. De hecho, les debo de enviar las diapositivas porque les pueden servir para explicarlo visiblemente cuando están dando consejería. Ahora, quiero que Pastor, hablemos un poco del temor y del deseo. El temor y el deseo son dos caras de la misma moneda. Esto es bien importante. El temor pecaminoso, no el temor a Dios, el temor pecaminoso y el deseo desmedido son dos caras de la misma moneda. Un temor es simplemente un deseo de algo que no ocurra. No quiero que descubran mi infidelidad. No quiero que baje el dólar. No quiero algo malo que me vaya a pasar a mí. ¿Ok? Por ejemplo, si deseo dinero, me aterra la pobreza. Si deseo ser amado, me aterra el rechazo. Si deseo preeminencia, me aterra la subordinación. Identificar el pánico profundo frecuentemente resuelve cuál es el ido en el corazón de nuestro aconsejado. ¿Qué es lo que deseas, anhelas o quieres? ¿O a qué le tienes temor? ¿Qué es aquella cosa que tú no tolerarías? Y ahí está un ídolo del corazón, fácilmente identificado. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Los pastores luchamos con el asunto muchas veces de la aceptación. Queremos que la gente nos vea como personas consagradas, buenas, y a veces nos aterra que la gente nos vea en nuestros 5 minutos, que todos los tenemos, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante el asunto de la rendición de cuentas y de tener a alguien con quien compartir, porque estas cosas, no, puede ser que tengamos temor a. Piensen en esas cosas. Hay las preguntas en la sección de la clase. Les va a ayudar bastante para ayudar a sus aconsejados y les va a ayudar a bastante a ustedes para descubrir si hay un ídolo en su corazón con el que tengan que trabajar. Ahora, en el mismo desarrollo de preguntas, vamos a hablar de la trampa si solo. ¿Cómo qué? Las necesidades percibidas frecuentemente se disfrazan de requisitos indispensables para la felicidad. ¿Cuál es la mentira? Si solo obtuviera lo que quiero o evitara lo que temo, entonces estaría en paz. Si solo México fuera campeón mundial, yo sería el hombre más feliz del mundo y ya no tendría necesidad de nada. Me puedo morir. Yo creo que eso no va a pasar, ¿verdad? Que México sea campeón del mundo. Pero hay gente que vive por eso y gasta millones. Ahora, este va a ser el mundial más caro en la historia. Los boletos están a un precio imposible. Y hay gente que va a hipotecar su casa y se va a ir de su país 2 meses para ir a seguir su selección. Hay gente que lo hace a un nivel idolátrico. No estoy diciendo que no apoyes tu selección. Creo que todos lo hacemos, pero no a un nivel idolátrico. ¿Ok? Entonces, si solo mi esposa fuera más atenta, hiciera el desayuno, tuviera la comida lista, me tratara con respeto, yo sería un hombre completo. Como mi esposa no me da estas cosas, entonces me doy licencia para otras cosas. Entonces piense, porque esta es una trampa, esta es una mentira. ¿Cuál es la realidad? Estas necesidades operan como amos que esclavizan tu corazón, que te engañan, que te prometen bendición,
esta mujer te va a tratar mejor, ¿ok? Te prometen bendición, pero te entregan ceguera y confusión al final del camino. Por eso es importante entender la ilusión de las necesidades sentidas. Me gustó este gráfico porque no vas a ningún lado. ¿Se dan cuenta? Las escaleras parece que suben a algún lado, pero no llegan a ningún lado, o bajas a algún lado, pero no bajas a ningún lado. Están como en círculo, ¿verdad? Es un cuadrado, pero no vas a ningún lado. Entonces, esto es algo que nos pasa con esta trampa de si solo pasara esto, si solo pasara aquello, en su material, en su manual, hay a la parte final, hay una lista de ídolos funcionales. Y ahí dice, si solo yo tuviera esto, por ejemplo, si solo yo tuviera un cuerpo como el de Cristiano Ronaldo, entonces yo me vería bien. ¿Cuál es el ídolo? Imagen. Si solo yo tuviera el control de esta situación, entonces, ¿cómo se llama el ídolo? Ahí hay una lista de ídolos funcionales en su manual que me parece que es muy útil y que les va a ayudar a ustedes a entender muchas de las cosas. Ahora, dos paradigmas de la transformación. Está la opción psicológica que llamamos el tanque vacío. Hay un libro muy popular cristiano que tiene su lado bueno y su lado malo, Los lenguajes del amor de Dios. Si lo conocen, el libro es fantástico. Todo lo que el autor explica sobre los lenguajes del amor me parece fantástico. Pero la parte psicológica del libro es con la que hay que tener cuidado. Y es esta que voy a explicar ahora. Gary Chapman explica que el corazón humano es como un tanque. La premisa, tienes un tanque de amor vacío. Tus anhelos son inmutables y legítimos. ¿Cuál es la solución? Debes llenar el tanque para no pecar. Dios opera como una gasolinera que te va a llenar tu tanque. Tu esposa tiene que llenar tu tanque, tus hijos tienen que llenar tu tanque, tu iglesia tiene que llenar tu tanque, la sociedad tiene que llenar el tanque. Y como no te llenan el tanque, tu esposa, tus hijos, Dios, la familia, son los culpables de tu pecado. Entonces el pecado no es tu responsabilidad. Y esto es una cosa que no tiene nada que ver con la cosmovisión bíblica. ¿Qué dice la consejería bíblica? Y la consejería bíblica habla del trono ocupado. La premisa, tus deseos instintivos han usurpado el trono en tu corazón que solo corresponde al Dios vivo y verdadero. La solución, tus deseos deben de ser destrozados y radicalmente cambiados. Es decir, necesitamos que Dios opere como rey y recreador en tu corazón. Las imágenes visuales son buenísimas porque nos muestran esto de lo que estamos hablando. Tienes la opción de tener un tanque vacío, que generalmente es la premisa psicológica de casi todas las técnicas psicológicas, o la consejería bíblica. Hay uno de los libritos que están en la plataforma que se llama Consejería centrada en Cristo o Consejería Bíblica centrada en Cristo. Habla de las opciones psicológicas y de la opción cristocéntrica, que me parece muy bueno. Tienen el material, lo van a poder leer en algún momento en sus lecturas. Por lo tanto, vamos a hablar de aprender a orar. También el autor lo trata en una de sus preguntas, el modelo de Salomón. Recuerde que la oración no es presionar a Dios para que Él cumpla nuestros deseos internos. Es pedirle a Dios que cambie lo que deseamos. Paso 1. ¿Cuáles son los deseos de mi carne? Pues quisiera vivir muchos años, larga vida, riqueza, éxito ministerial. Vea que Salomón no le pide eso a Dios. Salomón no le pide riqueza, no le pide mucha vida, no le pide ser un gran rey, le pide sabiduría. Lo que Salomón está pidiendo es un cambio en su corazón. Así que la petición recomendada, Salomón pide sabiduría y un corazón con discernimiento, no pide riquezas.
¿Cuál es el resultado entonces? Porque esta es como una ecuación, qué es lo que yo deseo, porque Salomón no actuó como si Dios fuera el genio de la lámpara de los deseos y que le está diciendo, Salomón, pide un deseo. Salomón está pidiendo conforme el corazón de Dios. Y el resultado es la respuesta divina. A Dios le complace responder porque el deseo se alineó con su voluntad. A Dios le complace responder la oración de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo orar? Por ejemplo, generalmente cuando oramos por nuestras esposas, ¿qué pedimos? Señor, cambia esa mujer. Si no la vas a iluminar, Señor, elimínala, Padre. Este, pero no es como deberíamos orar. Deberíamos orar. ¿Cómo dice la Biblia que debemos orar? La Biblia diría, palabras más, palabras menos. Señor, permite que yo sea un hombre que ame a mi esposa como tú amaste a la iglesia. Es decir, de manera sacrificial. Que yo esté dispuesto a perder para ganar su corazón y guardarlo. Que yo la trate a ella como a vaso más frágil. Que ella siempre se sienta escuchada, soportada, apoyada, guiada, protegida. Permíteme ser el líder espiritual que estoy llamado a ser. ¿Se da cuenta de la diferencia de cámbiala a cambia mi corazón? Generalmente oramos por cosas que queremos. Señor, dame trabajo. Señor, dame una novia. Señor, ayúdame a pagar esta deuda. Generalmente oramos por esas cosas y son peticiones genuinas. Quítame esta enfermedad. Pero tenemos que aprender a orar desde el corazón para que desde un corazón gobernado por Dios y no de las cosas que vemos. Claro que las cosas que vemos son importantes. O sea, los recibos de luz el recibo de luz, agua, gas, internet no se pagan solos. O sea, nuestros hijos no comen oraciones, pero sí tenemos que aprender a orar conforme al corazón de Dios. Y orar conforme al corazón de Dios implica que yo aprenda, no, porque yo puedo pagar los recibos de mi casa y a mis hijos no faltarles nada y ellos sentir que yo no soy un padre presente, que no soy su líder espiritual. Mi oración es ser el pastor y el líder espiritual de mis hijos. Y yo no me puedo meter ni en la mente ni en el corazón de mis hijos adultos. Y tengo 3 hijos adultos. Yo enseñé cuando eran niños, 2 ya no viven en casa. El que vive en casa tiene reglas, porque esta es mi casa. Cuando vive en su casa tendrá sus propias reglas, ¿verdad? Pero el punto es, los que ya no viven en esta casa, de pronto hacen cosas que yo, que viviendo en la casa no haría. Pero yo tengo que aprender a orar correctamente porque lo puedo juzgar, condenar o puedo orar de la manera correcta y acercarme y aconsejar. Yo sé que no es fácil porque estamos acostumbrados a orar, pero revise la oración del Padre Nuestro. Hay una sola petición sobre cosas que no se pueden controlar. El pan nuestro de cada día. Todo lo demás es una oración del corazón de Jesús, enseñándonos a nosotros a orar desde nuestro corazón, de un corazón gobernado por Dios. Y el ejemplo de pedir por el pan nuestro cada día es que tampoco es ilegítimo pedir por esas cosas como el pan, el trabajo y la vida cotidiana. Pero tenemos que orar con un corazón gobernado por Dios. Esa es la premisa. El autor va a tratar con este asunto de una manera estructurada. Usted va a poder leerlo en la lectura que corresponde. Por lo tanto, podemos hablar de esta paradoja cristiana. Para recibir amor, fidelidad, significado real, primero debemos morir al deseo dictatorial de obtenerlos. Esto es vital. Si deseo felicidad, recibes miseria. Si deseas control, recibes caos. Si deseas a Dios, recibes orden, significado y a Dios. Mis deseos deben morir ante el trono de Cristo. Aquellos que mueren a sus deseos recibirán en este siglo y en el venidero la vida verdadera. El cielo se empieza a vivir aquí
y ahora. Y hay gente que vive su infierno aquí y ahora. Por eso podemos hablar del poder expulsivo de un nuevo afecto. Si Cristo está en el centro de mi corazón, entonces todas estas cosas saldrán. Stephen Changnock, que es un pastor que se pone un ejemplo ahí en el libro que usted va a poder leer. Este pastor observó que el corazón humano no puede existir sin amar algo. El Espíritu Santo no deja un vacío, introduce un amor superior que desplaza a los tronos menores y pone a Cristo en el primer lugar. Vea la figura, Cristo al centro y los ídolos, el poder, la aprobación, los otros ídolos salen expulsados de nuestro corazón. Dios no promete satisfacer nuestros anhelos instintivos, como aprendió esta persona en el ejemplo que van a leer en el libro. Dios promete reorientar tus afectos para que la necesidad de amar a Cristo expulse la exigencia de ser servido, de que el ídolo sea servido. Cristo tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Si Cristo es el que va a expulsar los ídolos de nuestro corazón a través de su palabra en nuestros corazones. Y por lo tanto, este ciclo es importante entenderlo, que es el ciclo de la gracia. Somos expuestos, tenemos una exposición a la gracia. ¿Cómo? La palabra de Dios actúa como lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como rayos X en la comunidad de los motivos. Esta ilustración del Salmo 119, 105 es importante. Cuando habla de lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Estamos hablando de una lámpara de aceite. ¿Cuánto puede iluminar en plena oscuridad una lámpara de aceite? Que yo la extienda en mi mano hacia cuánto? 1 metro y medio hacia adelante. ¿Cuánto puede alumbrar una antorcha hacia adelante? No estamos hablando de estas luces. Asumo que han visto las luces que ponen en los estadios de fútbol. Haz de cuenta que es de día. Está hablando, vean el ejemplo que utiliza la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un paralelismo. Cuando estudiemos salmos mesiánicos, vamos a aprender que a la poesía hebrea le llamamos paralelismos, que en hebreo no se riman palabras, sino pensamientos. Estas son dos ideas. Este es un paralelismo sinónimo, dos ideas que dicen lo mismo en diferentes palabras. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara y lumbrera son sinónimos, pies y camino son sinónimos. La metáfora tiene que ver con una luz que me permite dar el siguiente paso con seguridad. No puedo ver a 30, 40, 50 o 100 metros, pero puedo ver con plena seguridad que el siguiente paso no voy a meter el pie en un hoyo. ¿Se da cuenta? Está hablando de la palabra de Dios diaria, cotidiana, en cada decisión. A eso se refiere. Claro que nos encantaría abrir nuestras Biblias y que la Biblia dijera, mira, Esaú, en el siguiente versículo te voy a explicar cómo vas a tratar a tu suegra. Pues eso sería genial, pero no va a pasar así. Es día a día y momento a momento. Paso número 1, somos expuestos a la gracia a través de la palabra de Dios. Paso número 2, la convicción, arrepentimiento inteligente de los dioses funcionales. Es decir, vamos a derribar esos ídolos. No solo son acciones, porque yo puedo cambiar una mala conducta por una buena conducta y no derribar el ídolo de mi corazón. Esto es importante. Tengo que cambiar mi corazón aquí. Las conductas van a caer solas, pero tiene que cambiar aquí.
que es la mentira que le he creído a Satanás versus lo que dice su palabra para derribar esa mentira que yo le he creído a Satanás. Convicción. Y entonces viene la gracia, perdón y poder vivo del Espíritu en las trincheras de la vida. ¿Por qué es eso? No es fácil, es difícil. 4, los nuevos afectos. Amo cosas distintas de las que amaba antes. ¿Por qué? Porque ahora amo más a Dios de lo que amaba las otras cosas. Orar para que los deseos del rey reemplacen los deseos de la carne. No es fácil. Necesitamos orar. Las disciplinas espirituales son importantes aquí. Entonces, y es entonces cuando viene un nuevo comportamiento. Vean que lo primero no es cambiar la conducta, es cambiar el corazón, expuestos a la palabra, y entonces se derriba el ídolo del corazón y el comportamiento es al final. Sí queremos ver un nuevo comportamiento, pero el nuevo comportamiento no es lo primero que queremos ver. La lancha rápida cambia de rumbo. El exterior se alinea al corazón cambiado, purificado y perdonado. Este ciclo es hermoso. El autor lo explica de otra manera. Yo hice este esquema porque creo que nos va a ilustrar mucho mejor lo que estamos diciendo. Es bien importante que nosotros, porque esta lección la omitíamos antes en el curso y ahora la incluí porque me parece que es muy importante que entiendan cómo fabricamos ídolos, cómo podemos ver esos ídolos y cómo pueden ser derribados los ídolos. Me parece que es importante la lección. Hay un cuestionario para esto, que es el cuestionario del tema 2, y hay un foro para esto, que es el cuestionario del tema 2 en plataforma. Es muy importante en el proceso que vayamos juntos respondiendo. Si hay alguien que no puede acceder a la plataforma por alguna razón, nos ponemos de acuerdo con el maestro Juan José y vamos viendo cómo lo resolvemos uno por uno. Y si alguien de plano no lo puede con la tecnología, le voy a mandar yo 10 preguntas del primer tema, 10 preguntas del segundo tema, foro del primer tema, para que lo contesten en un Word y lo vayan contestando y vayan haciendo las tareas. ¿Ok? Entonces eso es importante. Yo le voy a mandar, si hay alumnos que no pueden entrar a la plataforma, comuníquese con el maestro para que entonces yo les envíe las tareas. Los que los pueden hacer en línea, háganlos en línea porque es más fácil contestar cuestionarios y foros en línea. Bien. Hemos terminado nuestra lección número 2 o el tema número 2 de esta tarde. Preguntas, comentarios, dudas. Pastor, muchas gracias. Muy buena exposición. Queridos hermanos, levantamos las manos si tienen preguntas. Yo tengo algunas, de pronto que nos puedan ayudar, pero me gustaría saber si ustedes las tienen. Mientras que ellos piensan, Pastor Esaú estaba pensando en medio de la exposición. Por nuestra condición caída, hay un hilo muy delgado para poder identificar entre las motivaciones correctas y las motivaciones incorrectas. Porque podamos usar los mismos textos bíblicos para buscar la gloria de Dios y buscar nuestra propia gloria, escondiendo y profundizando aún más la problemática de nuestro pecado. ¿Cómo hacer? Yo entiendo que para esto necesitamos el mentor y el profundo deseo de ser discípulos, de ser enseñables. Pero una de las grandes tareas que casi es imposible es vaciar o el autovaseo para llenarnos de la palabra. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo identificar esa línea tan delgada? Y obviamente que cada uno de los miembros de una iglesia tienen sus mentores, que yo creo que son sus pastores, pero los pastores, ¿cómo buscamos realmente con quién unirnos frente a esa noticia que usted nos ha dicho que pues usted ha vivido, que yo he vivido, que todos hemos vivido de muchas maneras, que es la deslealtad, la traición o el poco valor que se le da a uno como persona? Bien, en esta sección que se llama Las motivaciones de David Polizón, hay una sección que se llama Preguntas Rayos X. Esas preguntas les van a ayudar a los demás, a ayudarse a sí mismo en ese aspecto de cómo enfrentar. Ahora, una de las cosas que tenemos que aprender es a confiar en Dios
y que Dios nos guiaría sabiamente a encontrar un mentor o un amigo que nos acompañe. Solo Cristo es el único que juntó 12 discípulos, reclutó a Judas, lo entrenó igual que a los demás, le dedicó el mismo tiempo que a los demás, y solo Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Nosotros no lo sabemos. Entonces, esto es algo que todos los líderes aquí presentes lo tienen que hacer. Tarde o temprano lo van a traicionar, porque si traicionaron a Cristo y nuestro anhelo es parecernos cada día más a Cristo, pues nos va a tocar en algún lugar, en algún momento de nuestra vida. No que todo el tiempo le va a pasar, pero en algún momento de su vida le va a pasar que se va a desilusionar de alguien. Eso pasa. Entonces, pero eso no debería impedir que nosotros confiemos en Dios, en su amor y en su cuidado, y que Él va a proveer para nosotros. Él va a proveer para nosotros una persona que nos acompañe. Recuerden, un amigo cristiano no es el que está de acuerdo contigo en todo. No tenemos que estar de acuerdo en... Yo creo que una cosa con la que a veces nos equivocamos es que si somos amigos tenemos que estar de acuerdo con todo y tienes que ir conmigo a todas. No necesariamente, o sea, puedes ser mi amigo y yo decirte, por ejemplo, hablemos de fútbol. Yo vivo en la ciudad de Monterrey, una ciudad que es muy hasta el punto idolátrico con sus equipos de fútbol. Aquí te dicen, lo primero que te preguntan, ¿Tigre o Rayado? Porque aquí no importa que hayan 20 equipos en la liga, aquí solo hay 2. Los demás son basura. Pero como yo crecí en el sur de México, yo le voy a las poderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara. Y yo pues, tengo amigos tigres y tengo amigos rayados, y tengo amigos que le van a la América. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Eh, Hay gente que su equipo de fútbol, si tú no eres tigre, no eres mi amigo. Lo siento, yo soy tu amigo, pero estás en el equipo equivocado. Este, este, pues, pero nadie es perfecto. O cuando estoy con gente que no es, yo soy presbiteriano. Cuando hay gente que no es presbiteriana, usamos la expresión, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Es bautista, es metodista, es anglicano, pues nadie es perfecto. Pero así dicen de nosotros, tampoco somos perfectos. O sea, el reino de los cielos, Dios ama la diversidad. Y en ese contexto, tengo que sanar mi corazón. Creo que el problema aquí, maestro, es que a veces no pasamos por un proceso de restauración. Me traicionaron, tengo que pasar por un proceso de restauración y se restaura la confianza. Y Dios me provee una persona en la cual yo voy a confiar y caminamos. El problema es que a veces el problema del ministerio, maestro, es que generalmente caminamos solos. No deberíamos de caminar solos, porque eso nos pone vulnerables, nos expone. Entonces tienen que caminar con alguien. No es fácil, realmente es difícil encontrar a alguien para platicar, pero hay que buscarlo. Y sean cuidadosos porque hay personas que no son dignas de confianza. Son nuestros compañeros ministeriales, pero porque es tu vida personal. Entonces, y eso es importante, pero sí es importante. De hecho, tal vez debemos desarrollar, maestro, ahora que estás trabajando con tu doctorado, con un curso sobre mentoría. No hay cursos de mentoría. La gente piensa que ser mentor es decirle a los demás qué hacer, como tomar un curso de consejería es decirle a los demás qué hacer. Cuando yo les explico, no les tienes que decir qué hacer, es hacerles preguntas. Ser un mentor es hacer preguntas. Preguntas que ayuden al otro a pensar y que el otro encuentre la respuesta. Es más Pastor, difícil, inicialmente sí, porque a veces lo que quieres es, pero dime cómo salgo de aquí. Pero es el proceso de aprender a caminar. dentro de su exposición usted planteó el tema de un pecado oculto, aquel que está en contra de la autoridad, no es porque le moleste la autoridad, sino porque él quiere la autoridad. Exacto.
Pero ese es el tema que yo le digo, o sea, a veces las personas se disfrazan o disfrazan su pecado. No es que posiblemente no lo hacen con intención. Lo disfrazan su dignidad, su pecado, o sea, es que es muy complejo. O sea, lo disfrazan su pecado como dignidad, como algo bíblico, como yo tengo la razón, yo estoy en esa tónica, pero son tan difíciles de enseñar porque no quieren vaciarse, porque no quieren aprender. Y el tema de la mentoría implica ejercer autoridad dirigiendo a Cristo sobre la palabra, pero con el ánimo de formar el carácter. Todos tenemos un temperamento. Usted comenzó la clase, no esta clase, sino la clase pasada, hablando de diferentes aspectos que la psicología creo que ayuda. Yo creo que en la teoría la psicología ayuda, en la práctica es humanista y obviamente repotencia el yo y es antibíblica en ese sentido. Pero los recursos que da como identificar los temperamentos nos ayuda. Fantástico. ¿Por qué razón? Porque una cosa es trabajar con un flemático que con un sanguíneo. Una cosa diferente es trabajar con un colérico, sí, con un melancólico. Pero o sea, yo siempre les digo a las personas, no vayas a pensar que Dios te va a cambiar esa parte, porque es que Dios te hizo con ese temperamento. Lo que te va a dar es el carácter. Bueno, y ahí dijiste tú una cosa que es clave en ese proceso. ¿Cómo identifico a alguien que me podría acompañar? Tiene que ser enseñable. Si él no es enseñable y no está dispuesto a recibir un consejo tuyo, por pequeño que sea, no es la persona con la que debes de caminar. Puedes ser su compañero y trabajar de alguna manera, pero no tu compañero ministerial, porque si no está dispuesto, porque siempre va a querer tener la razón, pues. En la, Entonces, ser enseñable es una característica importante de alguien que liderea. Entonces, en la iglesia uno tiene mucho éxito cuando la persona que asiste a la iglesia desea aprender, no porque uno sea perfecto, sino porque uno está moldeando su carácter. Pero eso es importante y gracias, pastor. Voy acá a ceder la palabra al pastor Juan Zuluaga, que tiene una pregunta o sí, un Pastor aporte, Juan. no lo sé, pero pastor Juan. Gracias, buenas noches. Bueno, dos cosas. Primero, darle las gracias al maestro Esaú, porque de verdad que igual como pastor y también como consejero, a algunos años en la práctica, quiero resaltar la importancia de este curso, porque a mí sí me ha parecido siempre importante, aún mismo nosotros los que aconsejamos. Es de verdad sumamente increíble usted aconsejar, o sea, asesoramiento o consejería, por decirlo algo, bíblica, hablando de la manera bíblica, lo que decía el pastor, eh, y tener siempre, digamos, la sabiduría de parte del Señor para guiar a las personas hacia la palabra de Dios para que encuentren una respuesta y a través de la verdad de la palabra de Dios puedan cambiar su forma de pensar y conducir y mejorar aspectos del corazón, pues también por la obra del Espíritu Santo. Pero el problema difícil es cuando uno como pastor, como consejero, está en medio de ese calor del desierto, de la sequía, y usted se sienta a pensar y dice, pero yo lo sé todo, o sea, teóricamente yo conozco todos los conceptos de lo que hay que hacer, pero no soy capaz de hacerlo. Entonces, creo que es muy importante, me parece una materia increíble, la he disfrutado muchísimo, mucho, Amén. y Amén. estoy muy de acuerdo en la mayoría de temas. Por ejemplo, algo en lo que estaba pensando ahora, y también en base a la pregunta del pastor Juan José, es que pues digamos como los 8 pasos de lo que habla Paul Wilson, yo los conocía como de otra forma, ¿cierto? Entendiendo que un comportamiento viene a raíz de un sentimiento y un sentimiento viene a raíz de un razonamiento. Y el razonamiento, digamos que es el que me controla o me va a controlar de alguna manera mentalmente, tiene que ver con si tengo la información correcta o con la información incorrecta. En este caso, he estado leyendo el material y entonces aparece, digamos, el término de los dioses falsos, que serían como los falsos conceptos. O sea, usted ve un niño llorando, es un comportamiento. Usted sabe que el niño está llorando, usted sabe que no se siente feliz, ¿cierto? Y es como una herramienta que he utilizado en consejería siempre. Empiezo a tratar de
no va a hacerle preguntas a las personas para que ellos digan cómo se sienten, sino que con las preguntas primero trato de llegar a cómo se comportan, porque la gente no sabe, nosotros no sabemos cómo nos sentimos, pero el comportamiento, o sea, créame que he disfrutado mucho de esta materia, Amén, porque me ha amén, gloria a dado, Dios. abierto mi cosmovisión en cuanto a este tema. Entonces, el niño está llorando. ¿Cómo se siente? Se siente mal. ¿Por qué? Porque hay algo, un razonamiento. Entonces, una falsa creencia detrás de ese razonamiento. Y esa falsa creencia, entonces, eso es lo que hace la palabra siempre que nos dice, corregir y derribar. Entonces, lo que decía el pastor Juan José ahora, es importante para nosotros. ¿Cómo identificar nosotros esos falsos deseos? Mire, eso es tarea única y específicamente de la palabra de Dios. O sea, Amén. no hay otra forma. Eso es imposible. Yo no puedo identificar por mi naturaleza caída, no puedo identificar el mal. El mal, el que me muestra el mal es la palabra, es la ley de Dios, es la santidad y el carácter de Dios, el que me muestra. Y por eso es que dice un pasaje que me gusta mucho trabajar acerca del corazón, es Efesios 4 del 17 en adelante, que muestra progresivamente cómo es que un corazón termina en tinieblas. Y dice, porque no hay luz de la palabra, porque deja de picarle o tener comezón, luego se aleja de la vida de Dios y cuando menos piensa estamos como lejos de eso. Entonces, pues quería hacer como ese aporte en base a la pregunta del pastor Juan José. O sea, esa es la tarea y por eso lo que decía el pastor ahora en el Salmo 119, 105, el paso diario de la palabra. La palabra la necesitamos todos los días, en todo momento y en toda circunstancia. Y aquí, pues el libro lo habla como falsos dioses. Yo lo conocía como falsas creencias, pero hay que trabajar en eso. De verdad, muy agradecido con esta materia y con usted, profe. Amén, amén. Para la persona que en el chat preguntó cómo determinar un temperamento, le voy a mandar al maestro Juan José. Hay un libro que se llama, ay, ¿cómo se llama? ¿Será temperamentos Liderazgo. controlados por el No, Espíritu Santo? No. hay un libro que se llama Liderazgo de Jesús. Ese libro, al final, en la parte final, trae trae un cuestionario de temperamentos y trae la explicación cómo interpretar el cuestionario de temperamentos. Entonces hacen el cuestionario y ahí les sale su temperamento. Entonces, hay muchos materiales que traen el ejercicio. Usted lo contesta, generalmente traen la explicación de cómo determinar el temperamento. Nadie es completamente flemático, nadie es completamente melancólico, nadie es completamente introvertido, extrovertido. Es una combinación de, entonces pues sí requiere una explicación, pero es un ejercicio útil porque en ese material de liderazgo de Jesús, de Lightway, trae un test de tones muy interesante para descubrir sus dones y trae un test de temperamentos. Entonces me parece que hay herramientas útiles que pueden servir bastante. Pastor, tenemos pregunta del pastor Adrián Villabón. Por favor, pastor, prenda su micrófono. Bendiciones para todos. Amén. Primeramente agradecer al profe por la excelente clase maravillosa. De verdad que me uno en el sentimiento con el hermano Juan Zuluaga. De verdad maravillosa. Nos está como expandiendo mucho el conocimiento. Solamente no una pregunta, sino un aportecito cortico. En nuestra congregación local tenemos nuestro propio instituto bíblico y desde febrero estamos viendo consejería bíblica, un tema que es muy infravalorado en las iglesias cristianas. Aún los mismos líderes de la iglesia acá me decían, pastor, pero es que yo no le veo como consejería bíblica. ¿Usted qué puede hablarnos en eso? Pensaron que iban a hacer una clase un solo mes. Llevamos 4 meses, vamos en el sexto punto de 8 puntos principales y en uno de tantos puntos hablábamos acerca de la importancia de recolección de datos, pero dentro de los procesos de la consejería bíblica lo diseñamos así y una de las cosas que hablábamos era el discernimiento del corazón. ¿Cómo discernir el corazón? Algo de que usted hablaba ahorita era pues el Dios que profesamos y el Dios que realmente adoramos, ¿sí? Nosotros lo llamamos ahí en esos puntos que lo manejamos, lo llamamos la teología del cristiano. Es importante que también la teología que nosotros manejemos personalmente, el entendimiento que tenemos de Dios, nos va a llevar
pues a creer en esa clase de Dios que tenemos. No sé si me estoy haciendo explicar. Sí, claro, claro. Eh, sí, o sea, nuestra cosmovisión o entendimiento de Dios inevitablemente va a influir en la manera en la cómo abordamos, afrontamos nuestros problemas o en el caso de nosotros como pastores y consejeros, en el cómo vamos a aconsejar a las personas, ¿cierto? ¿De qué manera? Por eso me llama este tema de las motivaciones es muy impresionante porque ya habíamos manejado algo de los ídolos, de la idolatría, pero no digamos de la manera que se está haciendo acá. Entonces, agradecido porque estamos aquí tomando nota, pues para de pronto expandir un poco ese tema y poder guiar a nuestros hermanos en una mejor comprensión. Y creo que llega en el momento perfecto este curso y agradezco de antemano al pastor Juan José Dávila que me ha tenido paciencia y a todos los hermanos. Y muchas gracias, de verdad estoy siendo muy bendecido por la clase, de verdad. Amén. Y no hay palabras, solo la palabra de Dios puede transformar el corazón, no hay más, Amén. no hay Amén. más. Yo voy a enviar las diapositivas al maestro Juan José para que se las pueda hacer llegar a ustedes, porque la idea es que después ustedes lo enseñen en sus iglesias, ¿va? Enseñen en sus iglesias, eso es, y si después quieren abrir un centro MINS y replicar el curso que ya tomaron, curso que pueden replicar, es fantástico, ¿ah? Bien, si ya no hay más preguntas, vamos a terminar por el día de hoy. Recuerden, en plataforma, contestar cuestionarios 1 y foro 1 de la semana pasada, que es el modelo de las 8 preguntas de Polison. Esta semana, cuestionario 2 y foro 2, que tiene que ver con las motivaciones humanas de David Polison. Entonces es importante, en ese orden van en su manual. Si alguien tiene problemas con la plataforma, pónganse de acuerdo con el pastor Juan José. Podemos tener una sesión específica para ayudarle a crear su usuario y contraseña. Y si alguien de plano está negado a la tecnología, repórtese para que yo le mande al pastor las tareas y usted las pueda hacer en un Word o en un cuaderno y podamos recibir las tareas. Existe recibir las tareas. Pastor, muchas gracias, muy, muy amable. No sé si usted me permite orar por su merced, orar por este grupo y vamos a terminar por hoy y esperemos que el Señor sea animándonos y fortaleciéndonos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias por tu gracia derramada sobre nosotros para la salvación y por esas misericordias que vemos cada mañana. Señor, tal vez una oración solo te pedimos hoy. Déjanos ser enseñables, ayúdanos a ser enseñables. Danos un espíritu recto, danos un corazón recto, porque Señor lo necesitamos para caminar contigo. Gracias Señor por la vida del pastor Esaú Reyes, porque como tú lo estás usando en toda América Latina, en el ministerio que tú le has dado. Dale vida, dale Señor de tu gracia aún más, porque sabemos que siempre el reino de las tinieblas está para atacar las cabezas. Y por eso, Señor, te rogamos por él, que tú lo guardes, que tú lo escondas bajo tu sombra. Y, Señor, por cada uno de los pastores aquí, de los hermanos, de aquellos que tienen ministerio, de aquellos que tú vas a llamar al ministerio, de cada hermana que desea aprender, haznos enseñables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Amén, amén, gracias. Hasta mañana, hermanos.